Y también tenemos invitados al otro lado del hilo telefónico para hablar de un tema bastante importante. Vamos a hablar de esclerosis múltiple. Es una enfermedad neurológica, es principalmente la más común en adultos jóvenes, creo que es un poco la causa por detrás de los accidentes de tráfico. La incidencia es muy grande, es muy alta, creo que está en los... ¿cuánto es? Aproximadamente casi 3 millones de afectados en todo el mundo, aproximadamente. Ahora vamos a hablar de cifras, pero sí, las tenía aquí cerquita, mira, aquí, efectivamente. Casi 3 millones, más de 1 millón en Europa. Una enfermedad que, como decimos, tiene mucha incidencia en esa etapa, en adultos jóvenes, mucha incidencia entre las mujeres, creo que 3 de cada 4 son mujeres. Vamos a conocer, por eso es tan importante conocer un poquito más la enfermedad, pero es que además vamos a hablar de ALA Diagnostics, que ha creado un test que detecta la esclerosis múltiple con una muestra de sangre. Y esto es muy importante de lo que vamos a hablar hoy, porque es un avance tremendo. Muchas enfermedades... hay un problema de diagnóstico, ¿vale? Es muy importante tanto para lo que es el transcurso de la enfermedad, el estadio donde se diagnostique, como luego para los tratamientos, para su eficacia, que cuanto antes sea ese diagnóstico mejor. Pero en el caso de la esclerosis múltiple, como digo, como en otras enfermedades, a veces ese diagnóstico tarda mucho en llegar. Y eso es un problema para el paciente. Precisamente, ALA Diagnostics va a romper con todo ello. Pero bueno, vamos a conocer un poquito más y que nos expliquen, porque nosotros, claro, queremos saber, que queremos conocer, pero no somos especialistas, no somos médicos y queremos entenderlo como pacientes, ¿vale? Como pacientes. Puede haber pacientes en la familia, nunca se sabe en qué familias puede aparecer esta enfermedad. Entonces, por eso hay que conocer un poquito más sobre todo ello. Creo que le llaman la enfermedad de las 1000 caras. Estamos con José Ramón Montero, director general y fundador de ALA Diagnostics, que cuenta con 19 años de experiencia en el sector biotecnológico, y gracias a él fue el que conocí un poco, ¿no? esta novedad, este test que creo que es tan importante, y yo decía, José Ramón, tenemos que contárselo a los oyentes, esto es algo muy importante. Claro, tú trabajas en el día a día con ello, y aunque le des la importancia que tiene, porque lo es, para unos pacientes esto es oro molido. José Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Yanela. Muchísimas gracias por acompañarnos, ¿eh? Gracias a ti por invitarnos. Para nosotros es súper importante poder trasladar a la gente, porque nosotros, es cierto, como comentaba, estamos metidos quizá más en el foro del día a día y en científico, y, medicina y demás, pero la parte de transmitir al público general, ahora que estamos ya tan cerquita de convertirlo en una realidad, es muy importante y te agradecemos que nos des voz. Claro, porque al final estáis metidos en el desarrollo, lo que tú has dicho, en el día a día. Cuando continuáis esa investigación, ese trabajo, dices, madre mía, a lo que estamos llegando, ¿no? Lo que estamos consiguiendo, pero luego ese mensaje tiene que llegar a la población, tiene que saber que está ahí y tiene que saber, por ejemplo, pues lo entienden los enfermos, ¿no? Los pacientes, los que tienen esclerosis múltiple, entienden la importancia de este estudio. Por eso es importante trasladarle el mensaje al resto de la población. Claro, de hecho nosotros colaboramos mucho con asociaciones de pacientes para que nos ayuden no solo a darle voz a través de los afectados por la enfermedad, porque es cierto que es un lobby muy importante, pero lógicamente está acotado. Y entonces forman parte de esas asociaciones pacientes y sus familiares. Entonces nosotros intentamos estar en contacto con ellos para tener, digamos, el feedback del usuario, de la persona que lo sufre, porque este proceso, no solo la enfermedad, sino el proceso diagnóstico es un padecimiento, porque hablamos de 6 a 12 meses como media en sitios como en España o Estados Unidos, en el que tenemos un sistema sanitario muy potente, pero hay otros sitios en los que el diagnóstico es todavía más complejo. Entonces, la colaboración con las asociaciones de pacientes y, por supuesto, con los hospitales y con los neurólogos nos ayuda a intentar darle el formato más adecuado para que sea de fácil implementación y tenga impacto en los pacientes y en las personas afectadas, que es lo que más nos importa. Pues vamos a conocer un poquito más de todo ello, primero conociendo también, como decíamos, la enfermedad, ¿no? Para que los oyentes, aunque ya es verdad que la esclerosis múltiple es una enfermedad que hemos escuchado hablar de ella, no ocurre con otras enfermedades que a lo mejor tienen menos altavoz, ¿no? Quizá por la incidencia, por lo que supone esta enfermedad, que es muy dura. Hemos oído hablar de ella, pero a veces no tienes claro pues los síntomas, por qué aparece esa esclerosis múltiple, cuáles son las causas, unas veces se conocen, otras no. Pues entonces, hablando de las enfermedades en general, pues queremos conocer cuál es
la realidad de la esclerosis múltiple. Tenemos el placer de contar con el doctor Óscar Fernández, como decía al principio en la presentación de este programa, director clínico y fundador de ALA Diagnostics, neurólogo clínico con más de 40 años de experiencia en esclerosis múltiple, que también nos va a dar luz sobre esta enfermedad. Doctor Óscar Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Nos hubiese gustado aquí tenerlo en el estudio, pero vive lejos, vive en Málaga, pero para nosotros es un placer. Esto es lo bueno de estar en la radio, ¿no? Que a veces las comunicaciones, y más ahora en los últimos años, bueno, pues se permiten, ¿no? Con esa distancia en kilómetros, pero no en la distancia de la radio, ¿no? Que siempre se escucha todo más cerca. Y nos va a ayudar mucho en los próximos minutos, doctor, sobre todo para centrar un poco la enfermedad, el conocimiento, la información sobre la esclerosis múltiple, una enfermedad que yo he leído, creo que es por la esclerosis múltiple, que se llama la enfermedad de las 1000 caras. Sí, es una enfermedad muy compleja, tiene un diagnóstico complejo porque hay unas 100 enfermedades que son fácilmente confundibles se pueden confundir fácilmente con la esclerosis múltiple y por eso se llama así, como usted comenta, sí. Vamos a ver, claro, si hay síntomas que se pueden confundir por otras enfermedades, ¿no? Porque sean comunes esos síntomas, hace también que se dificulte el diagnóstico, ¿no? Pero, ¿qué es la esclerosis múltiple? Si se pueden hablar de unos síntomas comunes que se puedan tener o cuando aparecen esos síntomas, ¿y qué es la enfermedad? Sí, ha hecho dos preguntas, una Sí. pregunta primero encadenada, sí, ¿no? En la primera sería ¿qué es, no? Y esto se conoce muy bien solo en los últimos años. Es una enfermedad inflamatoria, o sea, lo primero que hay es inflamación. Esa inflamación acaba entrando desde la sangre al cerebro y a la médula espinal y destruye una capa que recubre a los nervios que se llama mielina y los nervios conducen electricidad, ¿no? Y cuando eso ocurre acaban destruyéndose los propios nervios. Es decir, hay una inflamación, una destrucción de la vaina. Es decir, imagínense un cable eléctrico rodeado de un plástico, se destruye el plástico y se destruye finalmente el cable que conduce la electricidad, ¿no? Esto es lo que ocurre y finalmente se destruyen las neuronas. Es decir, no solo hay inflamación, sino que hay destrucción de neuronas. Por lo tanto, hay una inflamación y una neurodegeneración. Se degenera el sistema nervioso, se atrofia, se lesionan las células que constituyen el sistema nervioso. Esa es la primera parte. Y lo segundo es que síntomas, ¿no? Los síntomas son muy diversos y no hay que llamarse a ningún riesgo. Es decir, los síntomas son diversos, pero deben de haber permanecido por lo menos 24 horas para que sean tomados en consideración. Lo más corriente, lo más frecuente es que aparezca pérdida de fuerza, seguido de pérdida de sensibilidad o de pérdida de visión. Esos son los tres síntomas más importantes, pero tienen que durar 24 horas al menos para que un médico lo tome en consideración. Si eso ocurre, hay que consultar con un neurólogo. Estamos hablando de una enfermedad crónica. Doctor, cuando aparecen esos síntomas, claro, no implica que la enfermedad esté en su primer estadio, ¿no? Que muchas veces esos síntomas aparecen cuando la enfermedad pues está bastante avanzada. ¿Me equivoco o no? ¿O pueden aparecer en cualquier momento, al principio o con la enfermedad ya avanzada? No, en la mayoría de los casos, de hecho, ocurre de comienzo, pero hay un Ajá. grupo, es un porcentaje pequeño, imagínense un 10%, en que no aparecen síntomas siquiera, se diagnostica al hacer de forma casual una resonancia magnética por otros motivos, habitualmente por una persona que le duele la cabeza, acude al neurólogo y le hacen una resonancia y se ven lesiones típicas de la enfermedad sin que el enfermo haya tenido nada. Y esta enfermedad es muy interesante porque en realidad la causa ocurre unos 10 a 15 años antes de que se manifieste. Y luego todo esto contribuye a un diagnóstico tardío y en eso es lo que estamos trabajando, es decir, en tratar de hacer el diagnóstico de la forma más temprana posible porque esto conlleva un beneficio importantísimo para el paciente porque si uno diagnostica pronto, trata pronto y evita que aparezca la fase neurodegenerativa de la enfermedad. Las causas de la enfermedad, porque muchas veces piensas, el que no sabe, ¿no? Nosotros los que no sabemos, dices, bueno, pues tendrá un componente genético, ¿no? Si en tu familia ha habido casos de esclerosis múltiple, puede ser que a ti te ocurra. En el caso de no haber tenido esclerosis múltiple, pues te ves como más liberado de la enfermedad. ¿Esto es importante o no, la causa muchas veces no es genética? La genética es importante siempre, pero para que
se dio usted cuenta de la importancia de la genética, intervendría un 3% de la causación, es decir, de la causa, un 3%. Y el ambiente interviene en un 30% o más, ¿eh? Es decir, es mucho más importante factores ambientales que hoy se saben, son factores virales. Hay un virus en concreto que se ha relacionado con la esclerosis múltiple, pero ese virus puede atacar a todo el mundo. De hecho, ataca a todo el mundo. Es el virus de Epstein-Barr, que produce la enfermedad del beso. Esa enfermedad, ese virus lo tiene prácticamente todo el mundo, pero solo desarrollan la enfermedad aquellos enfermos que tienen otros factores, como puede ser la genética, pero hay otros, hay otros. Por eso la genética solo explicaría un 3% de la causación, los virus un 30% y algún otro que se están investigando explicaría por qué algunas personas desarrollan la enfermedad y por qué otras no lo hacen. Teniendo claro todos estos datos, ¿no? Las cifras también que decíamos al principio, esa incidencia, vamos con la importancia de ese diagnóstico, porque entiendo que un diagnóstico tardío pasa en todas las enfermedades, ¿no? Pero en la esclerosis múltiple, ¿qué consecuencias puede tener para un paciente pues empezar ese tratamiento tarde, ¿no? Por un diagnóstico tardío? Sí, el tema se lo cuentan o nos lo cuentan a los médicos muy bien los enfermos, lo comentaba José Ramón, es decir, ellos cuentan el calvario por el que han pasado en muchos casos para llegar a saber qué es lo que tenían, ¿no? De hecho, se confunde su diagnóstico muchas veces con cosas banales y acaban pasando no 6 meses o 12 meses, sino que incluso años, digamos, pueden pasar desde los primeros síntomas al diagnóstico. ¿Cuál es el riesgo de esto? El riesgo de esto, pues hay dos riesgos, ¿eh? Uno, el error diagnóstico, que se diagnostique mal la enfermedad, pero el otro es que se diagnostique tarde, ¿no? Que se diagnostique tarde implica que se pasan unos periodos en los cuales se comenta que hay una ventana terapéutica. Si uno trata la enfermedad con los fármacos que ya tenemos en la actualidad en esa ventana terapéutica, es decir, en las fases iniciales o muy iniciales de la enfermedad, pues la enfermedad se detiene prácticamente. Es decir, se puede reducir en un 90% la enfermedad en esas fases. Si uno deja que pasen varios años, entonces la posibilidad de que ocurra eso es menor. Es decir, 4 o 5 años la posibilidad se reduce al 50%, y si lo dejas pasar 10 años, la posibilidad se reduce a un 10%. Es decir, es importantísimo el diagnóstico temprano y, más importante aún, claro, el diagnóstico certero, ¿eh? Y todo esto, sí, José Ramón, iba Sí. contigo porque nos lleva a la diagnostics, ¿no? Correcto, sí. Simplemente quería añadir a la respuesta del doctor Fernández que, por si acaso la gente no está tan familiarizada, que nosotros a veces lo damos por hecho al trabajar al día a día con la enfermedad, es una enfermedad que en la mayoría de los casos funciona como remitente recurrente. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes brotes y van apareciendo, aparecen y desaparecen. Entonces, cada vez que se produce uno de esos brotes, se produce una neurodegeneración. Y eso es un daño irreversible que con los tratamientos actuales tú no puedes recuperar. Por eso el doctor Fernández explicaba también que cuanto antes lo hagas, más eficiente es, porque no podemos revertir el daño acumulado en las neuronas, pero sí podemos evitar que avance en la mayoría de los casos. Incluso que no hayan aparecido los brotes todavía y ya tener el diagnóstico, o en esos primeros brotes, al principio entiendo que en el tiempo también están muy distanciados y luego son más recurrentes, ¿o cómo es? A ver, eso es un tema muy complejo, ¿sí? el que acabas de plantear, porque entramos en temas de ética y demás, pero normalmente, como nosotros lo que hemos hecho en el desarrollo y en la validación de este biomarcador y de este kit diagnóstico que estamos ya cerquita de poder trasladar al mercado, es validarlo incluso en esas fases en las que todavía no ha habido síntomas, ¿vale? Pero no decimos que deba de ser utilizado en las fases en las que ha habido síntomas. Simplemente decimos que tiene el potencial para aquellas personas que puedan tener, pues por ejemplo, como comentabas antes, un componente genético, porque aunque suponga un porcentaje pequeño de los casos, sí incrementa significativamente la probabilidad. Es decir, una persona normal tiene una probabilidad muy baja de tener esclerosis múltiple, pero si tiene una madre, por ejemplo, con esclerosis múltiple, la probabilidad de que desarrolle la enfermedad es muchísimo mayor que otra persona de su misma edad, mismas características, que no tenga un componente genético. Vale. Entonces, para todos esos casos es muy importante estar alerta y poder disponer de una prueba barata, no invasiva y fácil de realizar, en el que puedas hacer un despistaje.
pero al ciudadano normal de momento Claro. no se le debería hacer sin síntomas. Lógico, hablaba más cuando puedes tener la sospecha o cuando en este caso, por ejemplo, tienes un caso genético. Es decir, no nos tomemos esta prueba como una prueba de descarte, oye, porque de repente digas, bueno, voy a ver cuál es mi caso, ¿no? Pero ¿usted tiene antecedentes o ha tenido algo que le llegue a hacer pensar o algún síntoma que puede llegar a estar hablando de esclerosis múltiple? No, yo me la quiero hacer por saber, por descarte. No es una prueba para eso. Sí, no está pensada como el que es genético, ¿no? No, esto lo hemos discutido mucho en otros ámbitos de la medicina también, ¿no? Las pruebas, primero, que tienen que ser indicadas por un experto y segundo, que tienen que estar indicadas en los casos en que estén indicadas, ¿no? No cualquier persona debe hacerse cualquier test porque las conclusiones luego hay que explicarlas y los pacientes tienen que estar preparados para asumir las consecuencias del resultado de esas pruebas y por lo tanto, desde un punto de vista ético, hay que ser muy cuidadoso, ¿eh? Esto es importante remarcarlo, pero bueno, también es bueno que lo entendamos, ¿no? Porque no sabemos como pacientes cómo funciona, ¿no? Muchas veces las pruebas, las validaciones. No. Tú escuchas un titular, lo oyes y dices, voy a hacerme las pruebas. No, pues no es el caso, ¿no? No, quizá me gustaría insistir en lo que ha comentado José Ramón, que es muy importante. Nosotros estamos probando este test que estamos haciendo en pacientes que tienen un síndrome radiológico aislado, es decir, en aquellos que tienen una resonancia que parece ser compatible con una esclerosis múltiple que nunca ha tenido síntomas. En esos sí se puede hacer. Y también en aquellos que se llaman síndrome clínico aislado, es decir, unos que han tenido un solo brote clínico compatible con la enfermedad, en esos también es ético hacerlo. Es decir, esto sería lo más temprano que sería éticamente posible hacer este tipo de test, pero sí, en esos casos estaría indicado, ¿eh? Y para entender un poquito, porque nosotros lo explicamos así muy resumido, es con un simple test de sangre, ¿no? Pero ¿qué es realmente este test? ¿Qué supone y qué diferencia también hay con tratamientos de diagnóstico tradicionales, ¿no? ¿Qué marca la diferencia? Sí. Mira, para que quede claro, hoy por hoy, entre un 15 y un 20% de los diagnósticos que se hacen son erróneos, utilizando toda la tecnología. Este test es un test que lo que mide es una proteína que está en las células y que se libera al plasma y que tiene que ver con la respuesta a los virus. Si nosotros tenemos esa proteína en niveles normales, la respuesta a los virus será normal. Pero si no tienes esa proteína en los niveles normales, tu posibilidad de ser infectado por un virus es mayor. Es así de sencillo. Y la causa de la esclerosis múltiple hoy se sabe casi con toda seguridad que es un virus, pero falta lo otro. Lo otro es la genética y algún factor del sistema inmune que está alterado. Nuestro test lo que determina es una proteína que en los casos de esclerosis múltiple o los casos que tienen síndrome radiológico aislado o síndrome clínico aislado, es decir, primer brote, en esos casos, en todos ellos está disminuida cuando se compara con la gente normal. Y es un test muy sencillo que se hace en una gota de sangre, es decir, de suero, no es en sangre, se hace en suero, pero que sería posible hacerlo cuando se determinan la glucosa, las proteínas o cualquier otra determinación sanguínea. Y sería muy barato y no habría que hacer ningún daño al enfermo. Eso es lo que le diferencia de todo lo que tenemos hasta ahora, que son pruebas costosas, o son difíciles de interpretar, o son invasivas, es decir, que hay que hacer algún daño al paciente. ¿Y cuánto tiempo se suele tardar en tener esos resultados, José Ramón? Porque hablas de un análisis de sangre y parece, ¿no?, casi que es como un hemograma y a la media hora lo tienes. ¿Cuánto se suele tardar? Sí, a ver, lo que es la prueba tal y como la tenemos diseñada ahora para este primer estadio, y ahora os doy un poquito de contexto, hablamos de unas pocas horas. Depende más del tiempo que tardemos en tener la muestra en nuestro poder. El resultado es en unas poquitas horas. Y es una tecnología muy sencilla. Por dar un par de pinceladas para intentar dar quizá un poquito más de contexto y que la gente lo pueda entender. Los puntos más importantes o más destacables de nuestra prueba, como indicaba el doctor Fernández, son, en primer lugar, que es súper sencilla. Nosotros hemos diseñado una tecnología, una forma, un kit, que lo que permite es diagnosticarla de la forma en la que se diagnostican cientos de enfermedades que a día de hoy se utilizan basándose en la medición de un marcador. No hemos querido complicarlo con una tecnología más compleja. ¿Por qué? Porque dentro del propio proceso diagnóstico que se hace hoy en día, lo primero que te hacen es una analítica completa, ¿vale? Entonces, es simplemente meter una casilla más para que en esos casos de sospecha sea igual que vas a analizar estos 10, 15, 20 parámetros, añade uno más. Ese marcador, ¿qué nos da? La única prueba específica para el diagnóstico de la enfermedad. Hoy en día los neurólogos, ¿por qué tardan tanto en diagnosticar la enfermedad? Pues
por una serie de factores que se podrían resumir en la complejidad de la enfermedad y en la evolución de la enfermedad, pero sobre todo en que no tienen ninguna prueba específica que les permita decir esto es esclerosis. Entonces tienen que ir descartando. Entonces, ¿qué vas? Vas haciendo pruebas para descartar los marcadores que conoces, vas haciendo resonancias, vas analizando, vas viendo si la enfermedad evoluciona, si hay otro brote o no. Y entonces tienes que ir compilando un montón de información y dependes muchísimo de la experiencia del neurólogo y de la persona que interpreta esos resultados para poder llegar a un diagnóstico certero. Nosotros todo eso lo vamos a cambiar por tienes una prueba que te va a dar un resultado específico de la enfermedad con mayor o menor probabilidad, porque aquí al final te estás dando una probabilidad de tener la enfermedad, pero con un biomarcador específico. Eso, en el momento en el que lo complementes con cualquier prueba, o incluso con datos clínicos, ya te da una fiabilidad muy, muy, muy alta. Entonces, cambiamos el paradigma, la forma de diagnosticarlo. Hoy en día existen una serie de criterios que se llaman criterios McDonald's, que lo que pretenden es armonizar a nivel internacional para que la gente sepa, los neurólogos, sepan cómo tienen que intentar diagnosticar la enfermedad, qué pruebas y qué es lo que se consideraría suficiente para hacer ese diagnóstico. Todo eso nosotros lo resolvemos de una forma mucho más sencilla, que es añadiendo una casilla más dentro de la analítica que ya te hacen hoy en día. Claro, yo os escucho, os tuteo, os escucho, y ese cambio de paradigma, que entiendo el valor obviamente que le dais para el paciente, es tremendo. Es decir, sí, un diagnóstico más certero, un acortamiento de los tiempos, ¿no? Que sea algo más rápido, que no sea invasivo, que no sea un peregrinar, porque repetimos, estamos hablando de una enfermedad complicada, dura y crónica. Si ya de por sí a todo ello le añades que el llegar a ese diagnóstico es tan complicado para el paciente, es muy duro. Lo has dicho muy bien, porque nosotros aquí lo estábamos enfocando desde el punto de vista del médico. Decimos, qué complicado es el diagnóstico para el médico, pero el que lo sufre, el calvario es el del paciente, no el del médico. De hecho, mucha gente durante todo este procedimiento diagnóstico requiere de ayuda psicológica. Vale, porque en el momento en el que le dicen, oye, te voy a seguir haciendo pruebas porque no sé lo que tienes, pero hay sospecha de esclerosis, la gente ya lo asocia, enfermedad crónica a largo plazo, silla de ruedas, lo que haya leído, lo que haya visto. Internet en ese sentido hace mucho daño. ¿Vale? En todos. Internet con la salud hace mucho daño siempre. Porque puedes ver más cosas de las que quizá deberías de ver. Sí. Y entonces la gente, como además es un procedimiento hoy en día que en sitios como en España, que tenemos un sistema sanitario espectacular, ¿vale? Hay que decirlo. Y bien alto y estar orgullosos. Tenemos un sistema sanitario espectacular y podemos hacer una batería de pruebas enorme, invertir muchos recursos en el proceso diagnóstico. Pues al final un paciente como media, cada 3-6 meses le van haciendo resonancias magnéticas para ir viendo la evolución, le van haciendo analíticas complejas. Normalmente en España, que se invierte mucho en salud, se hace también la punción lumbar, es decir, te pinchan la médula espinal para extraerte líquido, para poder medirte ahí un marcador, y con toda esa batería de pruebas te acaban haciendo un diagnóstico, pero que como media tardan entre 6 y 12 meses, salvo que tengas una enfermedad muy agresiva que te dé unos brotes muy continuados, o que sea primaria progresiva, pero bueno, en eso no vamos a entrar, que es complejo. Que es más difícil, ¿no? La verdad es que sí. Ya. Muchas veces las palabras en salud son muy complejas y cuando te dicen, luego lo explicas y se entiende todo mejor, pues un poco como estáis haciendo ahora con nosotros, ¿no? Con los pacientes, explicarnos esto que repito, habláis de cambio de paradigma, para mí me parece increíble de cara al paciente, ¿no? Lo que estáis consiguiendo. A mí me gustaría también entender en qué fase se encuentra este desarrollo, porque claro, tú escuchas esto, lo aplaudes, agradeces, ¿no? Que se haya llegado a esto. De verdad, es increíble, porque muchas veces se habla de la investigación como para cura de enfermedades, pero hay muchas, entre medio hay muchos pasos, ¿no? Y este avance en el diagnóstico es muy, muy, muy importante. Pero ahora queremos saber eso cuándo puede llegar a todos, ¿no? Cuándo puede ser una realidad. Por eso me gustaría saber en qué punto del desarrollo estamos y qué se puede hacer, ¿no? Te cuento. Estamos súper cerca. El proceso de desarrollo de una prueba diagnóstica, como tiene que cumplir muchísimos requisitos de seguridad para el paciente y de fiabilidad para la prueba, la verdad es que es muy, muy largo. Nosotros estamos ya empezando los trámites para hacer el ensayo clínico internacional, que es la última fase antes de poder llevar un producto al mercado. Ya hemos hecho todo el desarrollo previo de I+D, hemos puesto a punto el prototipo, lo hemos validado con pacientes, es decir, ya sabemos, ya tenemos resultados en cortes de pacientes
y de controles, es decir, no venimos ni de datos en ordenador ni de datos en animales. Ya lo hemos hecho con pacientes en estudios nacionales y ahora queremos dar el salto al internacional para obtener la autorización de marcado CE. Y que es lo que te permite comercializarlo en Europa, y FDA para Estados Unidos serían nuestras 2 primeras fases. Para afrontar esto, que ya digo, estamos a punto de enviar la documentación a los comités de ética de los hospitales para que aprueben el ensayo y lo podamos poner en marcha, hemos lanzado una campaña de crowdfunding a través de una plataforma especializada que se llama Capital Cell, en la que estamos recaudando los fondos necesarios para ya poder hacer ese ensayo clínico internacional en condiciones óptimas y llegar lo antes posible al mercado europeo y americano. Tiempos. Lanzamos ahora en noviembre el inicio del ensayo clínico. Esperamos poder ejecutarlo a partir de diciembre, de forma que ya este año lo estaríamos ejecutando y a mediados del año que viene pudiéramos tener las aprobaciones regulatorias para ya llegar a los hospitales en esa segunda mitad o último cuarto de 2026. O sea que podríamos decir que ya es una realidad y que realmente el paciente o futuro paciente se puede beneficiar de todo ello. Sí. Entiendo que con esos tiempos que nos estás comentando ahora, bueno, pues no queda mucho, ¿no?, en esa campaña de crowdfunding para conseguirlo. Sí, pero al final cerquita, sí. Se necesita a todos. Quiero decir, en este apoyo, en este momento del desarrollo, necesitamos de la ayuda de todos y bueno, pues no pensemos, porque tú me lo explicabas muy bien, y no pensemos por una campaña de crowdfunding necesitas ese dinero, no, sino que es un poco, tú eres muy partícipe, ¿no?, de esa inversión, correcto, de esa ayuda y de continuar, ¿no?, dentro correcto, de este proyecto. No es una donación, es una campaña de crowdfunding de inversión, es decir, la gente que pone dinero a través de esta campaña invierte en la compañía y por lo tanto a través de este vehículo acaba siendo un socio más de la compañía, y si luego la compañía es exitosa, él se beneficiará de los retornos que pueda tener la compañía. Entonces, por un lado, tiene impacto social porque estamos hablando de hacer posible o de ayudar a hacer posible un avance que tiene un grandísimo impacto en la calidad de vida de los afectados por esclerosis múltiple. Por otro lado, estamos desde cantidades pequeñitas, porque es la ventaja que tiene este tipo de plataformas de crowdfunding. Con una aportación pequeñita puedes ayudar y entonces pueden participar muchas personas que en condiciones normales no tendrían el patrimonio necesario o no querrían asumir el riesgo necesario de invertir una gran cantidad de dinero, que es lo que sueles necesitar para poder participar en este tipo de proyectos. Y, por último, que estamos, como os decía, súper cerca. El riesgo técnico ya es mínimo porque ya hemos validado el prototipo y lo hemos probado en pacientes y controles. Y entonces, bueno, estamos ahí muy, muy emocionados. Y un matiz importante que quería añadir también con respecto a esto que estábamos explicando del impacto que tiene. Nosotros decimos que tiene impacto a través de toda la cadena de valor, ¿vale? Porque nuestro primer foco son los pacientes, ¿vale? Y de hecho, cuando hicimos el diseño del producto y el posicionamiento, hemos querido hacer la versión más barata posible para que se pueda utilizar cuanto antes. Nosotros, dado lo que cuesta hoy en día diagnosticar la esclerosis múltiple, que es mucho dinero, podríamos haber desarrollado un producto caro y decir, oye, pues mira, vamos a sacarle mucho más margen, apliquémoslo en la fase final del desarrollo y, oye, nuestra rentabilidad sería también muy alta. Pero sin duda, el mayor valor añadido que tiene esta prueba para los pacientes, en el enfoque pacientes, es que es aplicable al diagnóstico temprano y lo hemos validado ahí. Entonces, es calidad de vida para ellos. Un diagnóstico temprano, con independencia de que reduce toda la agonía de la incertidumbre durante todo ese proceso. De no tener ese diagnóstico. Correcto. Hace que, como explicó antes el doctor Fernández también, los tratamientos son más eficaces y, por lo tanto, al final la calidad de vida, porque, claro, si tuviésemos un apoyo gráfico, por así decirlo, que podía haberme traído, la verdad, cuando va avanzando la enfermedad, la capacidad neuronal va bajando, va disminuyéndose. Entonces, tú cuando empiezas a tratar, cuanto más arriba estés en el tratamiento, más normal, entre comillas, va a ser la evolución, y cuanto más se haya dañado, menos capacidad tienes. Entonces, al final vas teniendo unas consecuencias un poquito peores. Entonces, desde el punto de vista del primer elemento y esencial en la cadena de valor, los pacientes le damos el acceso a un tratamiento temprano, mayor calidad de vida y menos incertidumbre. A los médicos, ya lo hemos comentado, le damos una herramienta específica, le damos tranquilidad.
garantías de que están haciendo un diagnóstico eficiente. Y para los sistemas sanitarios, que al final son los que, entre comillas, pagan todo esto, pues le damos un ahorro muy importante de costes, porque además, otra cosa que no hemos comentado, además del coste del diagnóstico, el tratamiento es más caro conforme a más avanza la enfermedad, y por lo tanto el ahorro sanitario, teniendo en cuenta que es una enfermedad que la gente que la desarrolla convive con ella, te diría que de media en torno a 40 años, pues dado el coste de los tratamientos, que es de bastantes miles de euros al año, pues es un ahorro muy importante para los sistemas sanitarios también. El coste de esas pruebas tradicionales diagnósticas y luego el coste del tratamiento, que todo hay que sumarlo. A mí solo me queda dar las gracias por haber estado aquí en el programa, por habernos hecho llegar, ¿no?, este gran avance dentro de lo que supone la enfermedad de la esclerosis múltiple en ese diagnóstico. Doctor Óscar Fernández, gracias por haber estado con nosotros también, por haberlo explicado también, y me gustaría seguir hablando de este tema, y me gustaría que en 2026 podamos dar la buena noticia que ya todos los pacientes, ¿no?, se pueden beneficiar de este diagnóstico. Como también estamos emitiendo en YouTube, déjame la mano, José Ramón, te la voy a apretar fuerte, te la aprieto fuerte, y ese cariño, ¿no?, que intento transmitirte, que llegue en forma de agradecimiento por tu trabajo, por el trabajo del doctor Óscar Fernández y el trabajo de ALA Diagnostics, por lo que habéis hecho, porque desde que empezasteis, al final lo único que tenéis en el fondo es el objetivo, ¿no?, del paciente, de mejorar la salud del paciente, ese diagnóstico y la vida ya de por sí de un diagnóstico como la esclerosis múltiple. Así que gracias por vuestro tiempo, dedicación y, oye, siempre lo digo, esa inteligencia, esa brillantez que tenéis los científicos, que la pongáis tan al servicio, ¿no?, del paciente. Me parece un acto de generosidad tremendo. Doctor Óscar Fernández, gracias. Gracias a vosotros. De verdad, gracias. José Ramón, en 2026 nos vamos a ver, lo sabes, ¿no? Encantado de estar aquí. Y con buenas noticias. Con muy buenas noticias. Nosotros en redes sociales pondremos también esa campañita, ese link, de la campaña del crowdfunding, para también que se informen. Y oye, pues a lo mejor hay personas, ¿no?, que han sido conscientes de lo importante que es de lo que hemos estado hablando y se quieren sumar. Y nosotros, pues agradecidos, toda la población agradecida. Gracias. Muchísimas gracias, Yanela. Un abrazo. Vamos a continuar, enseguida está por aquí dos torbellinos, Martín